cantante, compositora, multiinstrumentista, navegadora y arqueóloga de diversos géneros musicales. Formó parte de las bandas La Cosa Mostra, Las Taradas, esa orquesta de señoritas, y Paula Mafia Orgía, su último proyecto. Estudió antropología y dice dibujar en sus ratos libres. Multifacética, también ha incursionado en la poesía con su libro Verso, ilustrado con sus propios trabajos. Amante de la mixtura sonora, buceadora de músicas de diversas procedencias, construyó su carrera artística dentro de esa escena llamada under, hasta llegar a las grandes ligas. Todo esto sin renunciar jamás ni a su ética ni a sus convicciones y búsquedas musicales. Militante de los históricamente postergados derechos femeninos, es una de las compositoras y vocalistas más singulares de las últimas décadas, y una trabajadora de las múltiples formas de expresión. Con ustedes, Paula Mafia. Pedro Mafia, hermano de tu bisabuelo, era un reconocido bandoneonista del tango. ¿Este hecho o algún así otro hecho familiar influyó en que te dedicaras a la música? No podría decir que mi familia haya influido mi amor por la música. Quizá por otros estímulos que recibí por mi familia, pero en mi casa no se escuchaba música, no en un acto de maldad, simplemente en un acto de interés hacia otras cosas. No obstante, nunca dudé la fascinación que me generaba la música, y sí, por suerte, me llevaron a ver Vivitos y Coleando, pude acceder a un cassette de Marilena Walsh, tuve a mano material que desmenucé, hice trizas y gasté. Pero también prender la tele cuando tenía 4 años y escuchar los dibujitos de, no sé, de Merry Melodies o Tom y Jerry con esa música increíble de los años 30, 40, La Pantera Rosa. O sea, era un momento donde los dibujitos también venían cargados de una orquesta sonora muy espectacular. Y en la radio, no sé, prendías la radio, escuchabas B52, Las Viudas, Queen, Roxette. Había muy buena música a mano, los twists, de todo. Y empezaste estudiando piano, pero hoy podemos decir sos multiinstrumentista. ¿Cómo fue ese recorrido? No soy multiinstrumentista, soy una cara dura. Hay una distancia muy grande entre tener el talento de dominar todos los instrumentos, como lo hace mucha gente, y animarme a acompañarme con distintos timbres, distintos formatos, todo lo que le sirva mejor a la canción. Mi búsqueda, mi finalidad mayor es satisfacer a la canción. Y, o sea, el recorrido me refiero también a cómo fue, empezaste con el piano, cómo fue el inicio en ese recorrido de la música, ¿qué te llamaba la atención? Creo que el piano me parecía un instrumento soberano entre los otros instrumentos, algo de su mecánica me parece espectacular. Creo que si yo tuviera que pensar un instrumento, pensaría algo, me parece que una lógica excelente. La guitarra me parece que es más críptica, no obstante, a los años al poco tiempo de aprender piano, adquirí la suficiente teoría musical como para animarme a descubrir otros instrumentos, y encontré en la guitarra una gran compañera y un instrumento que, además de proporcionarme una base armónica, también me daba una base rítmica muy copada. Y además, como tocaba punk, la verdad es que tenía mucho sentido que tocara la guitarra. Así, Claro. una cosa llevó a la otra sin tener que darle muchas vueltas. Bueno, justamente en el 2001 formaste, y lo que es en parte la pregunta, si es tu primer grupo, pero el grupo de rock y punk femenino Acéfala, ¿no? ¿Cómo fue esa 2001. 2001. Sí. Bueno, en ese momento pegabas un cartel en una sala y decías: busco guitarrista que le guste Pixies. Y así, un día te decían: Paula, te llaman por teléfono. Corrías al teléfono y te decían: hola, te llamo por el cartel. Bárbaro.
¿Dónde estás? Estoy en, no sé, José León Suárez. Bueno, ¿ves a Capital alguna vez? Sí, y generabas una cita en una sala y veías que había química. ¿Y así nace Acéfala? Así nace Acéfala, sí. Conozco un muchacho, empezamos a mezclar nuestras canciones. Después él deja la banda, quedo yo con una parte de la formación. Y algo muy importante en aquel entonces, yo recién empezaba a tocar, a dar mis primeros pasos. Patricia Pietrafesa, en cuya sala yo ensayaba en aquel momento. Ella en ese momento estaba al frente de She-Devils. Yo ensayaba en su sala en la calle Aranguren. Y me escuchó ensayando y me dijo, estoy armando un festival de música de mujeres y disidencias y me parece que tendrías que venir a tocar. Pero yo no toqué nunca en vivo, le dije, bueno, pero es que no somos muchas, tenés que venir. ¿Y esa fue la primera vez en vivo Sí. que tocaste inclusive con un grupo? Sí, ¿Fue la primera vez? sí. Y una pregunta que surge ahí es, vos recién lo decías, yo te dije 2001, vos me decías 2000, pero bueno, es una pregunta un poco obligada. ¿Hacer punk en ese momento tenía que ver con el contexto? No porque yo estaba entrando en la vida adulta, buenísimo, 2001, pero no tenía no tenía la información personal de lo que era un estado de normalidad como para entender lo que es un estado de crisis. O sea, me crié en el alfonsinismo, era de un nivel de inestabilidad enorme. Y después vino el menemato, que era completamente una distopía, ¿no? Una norteamericana. 2001 fue un estallido completamente increíble, pero a nivel económico yo no entendía la magnitud porque no era una persona que tuviera un capital personal. Sí, entendí, pero también en la medida que se fueron dando los hechos, porque tampoco nunca fui una persona que consumió tele, entonces me fui enterando de los eventos del 2001, de ese catastrófico diciembre. Durante una filmación, yo estaba filmando un videoclip y de pronto parte de la producción salió a comprar, supongo que unos pollitos para tirar a la parrilla, y cuando volvieron fue, che, está todo cerrado. Soldaron tipo las persianas metálicas de los comercios. No había celulares, había uno que tenía un celular en la producción y de pronto dijo, el presidente se fue en helicóptero. No podíamos entender lo que estaba pasando, era tipo el 9/11, Claro. ¿no? Era algo que te ibas entendiendo la magnitud minuto a minuto. No había una horda de reflexiones como es ahora Twitter, te metes en Twitter y la gente ya empieza a opinar y crear un panorama de lo que sucede, de cómo se va a proyectar, de dónde viene esto, es instantáneo. En ese momento estabas incomunicada, haciendo algo que querías hacer hace un montón, ¿no? El gran evento de tu juventud, estás grabando un videoclip con todo un grupo de gente, ¿entendés? En una casota. No, la gente de producción vuelve con las manos vacías diciendo, che, afuera, zombies, una locura. Claro, y en ese momento también, digo, a nivel ya más personal, fuera de la música, también empezás a interiorizarte, a estudiar antropología. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Tiene que ver con lo que se vivía a nivel social y demás? No, y espero que nadie tenga que elegir toda una carrera y toda una vocación por un evento, eh, por un evento social. O sea, que te haga entender que esa es una vocación, sí, pero me parece tremendo poner el deseo propio a merced de pésimas gestiones, pésimas elecciones, ¿no? Sociales, económicas, de cobardía y de corrupciones. Ojalá nadie tenga que someter su deseo, si es que estudiar es un deseo, no sé, me permito esta reflexión en voz alta. Claro, claro. No, yo estudié antropología porque me parecía que era una materia que me representaba mucho en esta búsqueda de querer
ser una buena para nada, pero regular en muchas cosas. Decía que la antropología de pronto se metía en estudios económicos, en estudios sociales, en estudios psicológicos, en estudios artísticos, en el estudio de la lengua, en el estudio de los símbolos. Y dije, esto es perfecto. Me interesa saber sobre todo esto. ¿Y en algún momento llegaste a encontrar vínculos con la música entre eso o eran cosas que iban por andariveles Sí, por separados? supuesto, hay un vínculo profundísimo entre la música y la etnografía. Bueno, más allá de la etnomusicología, me parece que el estudio de la humanidad es también un poco el estudio de la música. O sea, la música es algo que acompaña a la humanidad desde que somos homínidos. Y también ahí en ese momento aparece la conformación de la banda La Cosa Mostra, y ahí hay una búsqueda también que es una mixtura de géneros. ¿Cómo se dio ese proceso y también la experiencia de esa banda, ¿no? La mixtura de géneros, bueno, fue una muy buena mezcla por un lado, de intereses locos a la hora de componer. Yo era quien llevaba las canciones a la banda. Y después un innegable aporte de quienes conformaron la banda, Lucy Patané, Santiago Masanti, Pedro Bulgakov. Cada una aportó realmente como una cantidad de referencias y de estéticas muy particulares, y nos gustó un poco jugar con ese Frankenstein que pasaba quizá de una chacarera a la música disco, y de la música disco a la música garage, y de la música garage a la canzoneta napolitana. Y era muy coherente porque también éramos hijos e hijas de ese cocoliche tan espectacular, ¿no? Como un amor a la música en general y a la hipnosis que te genera la música, más allá del rigor de un género musical. Creo que en los 90, 2000 las bandas eran como, qué sé yo, skate rock, rock progresivo, rockabilly, ¿viste? Y los festivales eran muy, muy, muy estrechos. Creo que algo novedoso que nosotros queríamos hacer era hacer algo completamente, casi hasta interdisciplinario, te diría, porque La Cosa Mostra se vinculó también mucho con otras disciplinas. Entonces, no quedarse nunca quietos en un solo lugar fue algo que nos pareció siempre muy urgente. Y después aparece el otro proyecto, gran proyecto también de tu carrera, que es Las Taradas, ¿no? Y ahí hay algo que es muy interesante, que es también una especie de arqueología musical, de buscar temas, de seleccionar para bueno, hacer reversiones. Eh, ¿Cómo se da ese proceso que imagino también tiene una continuación, o sea, es una continuación de lo que estás contando de La Cosa Mostra en esto de investigar, ¿no? Sí, sí, sí. Por un lado, investigar, ahí la arqueología, bueno, esa exégesis que hicimos como musical se volvió un poco más una cuestión también de género, empezar a revalorizar. En una época en la que tocábamos, nos empezaban a hacer entrevistas con Lucy y nos hacían preguntas completamente descerebradas, como por ejemplo, ¿qué es esto de las mujeres en la música? Y nosotros nos quedábamos como con la noción de que las preguntas contienen respuestas. Esta persona básicamente me está pidiendo que yo le pida permiso por tener la osadía de haber nacido con cierto genital y además dedicarme a la música, o como si fuera un capricho que de pronto empezaran a aparecer mujeres en la música y no que fuera en realidad una especie de acto que viene sucediendo de los inicios de la música, solo que recién ahora la sociedad empieza a notarlo y verlo. Retrospectivamente estuvimos siempre. Preguntas insólitas, ¿no? O si nos peleábamos por ser mujeres y trabajar juntas, ¿no? Como preguntas cargadas de prejuicio. Ante este tipo de preguntas y de prejuicios, ¿no? Muy grandes y por sentados, de pronto nos vimos con la necesidad de tener que empezar a generar un cancionero nuevo. También empezamos a componer dentro de esa estética, y lo empezamos a hacer un poco en broma. Creo que ese acercarse despreocupado a un proyecto y a una idea y hacerlo realmente con tanta liviandad es que nos ayudó a que tomara tanta dimensión en tan poco tiempo. Creo que si lo hubiéramos tomado más en serio, no hubiera funcionado. Claro, y sabes que
por lo que decías recién, hace poco escuchaba en una entrevista, esto me llamó mucho la atención, que contaba Fabiana Cantilo, que decía, en mi época los rockeros no eran machistas, eran los productores y los periodistas. Un poco, digamos, contando esto que señalabas vos de encontrarte con periodistas que te imponían esta visión. No sé cómo será el caso de los Sí, productores. periodistas varones y periodistas mujeres. Este Bien. tipo de prejuicios, digo, no. Pero se toparon en el ambiente que podríamos denominar de la música con estos prejuicios así constantes. Sí, por supuesto. Medio que al día de hoy tener que seguir hablando de cuestiones de género es un poco prejuicio, ¿no? Hay miles de cosas para hablar. Muchas veces las notas que me dirigen tratan exclusivamente de cuestiones que tienen que ver con la lucha de las mujeres o de las feminidades. Y me pregunto, wow, ¿cuándo tendremos que dejar de explicar cómo funcionamos y simplemente poder ser, sin tener que justificarnos? Totalmente. Mm. Y volviendo a las taradas, ¿qué tenía que tener una canción para ser seleccionada en el repertorio? ¿Llegaron a la conclusión o había un patrón o era...? Creo que había, por un lado, bueno, la necesidad de que hubiera una canción que nos gustara a todas, y por otro lado, una canción que funcionara bien en el formato. Un formato acústico, que podía funcionar desenchufado, pero también podía funcionar enchufado, que fuera portátil de alguna manera, que si era introspectivo, que tuviera como una especie de impacto afectivo muy grande, y si era más bien del orden de la jarana, que fuera muy divertido. Y después en el segundo disco de Las Taradas en Sirenas de la Jungla, aparecen ya temas de ustedes. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Fue algo pensado? ¿Fue, digamos, parte de la experiencia de Las Taradas que empezaron a surgir temas propios? ¿Cómo se dio? Y entre tema y tema salen las zapadas, y las zapadas se instalan, se vuelven chistes internos, quedan como una canción, te queda dando vueltas en la cabeza. También quedan esos chistes internos dando vueltas. Y por otro lado, bueno, cobrar derechos de autor es algo muy bueno cuando vivís de la música. Así que una cosa llevó a la otra. Y con respecto al principio, yo te decía multiinstrumentista y vos me decías, bueno, no me cabe ese término, pero digo, si hay algo que yo escuchando tu obra, escuchando tus distintos discos, ya sea con bandas o tus discos solistas, realmente encuentro una cosa que es muy interesante, que es como que sos un poco inclasificable en esto que también uno tiene como periodista medio enciclopédico de querer decir música de rock, músico de tango, música... ¿Te sentís así como no encasillable en un género musical? Creo que hago canciones, me parece que es un gran género, me parece que la canción, sí, supuestamente, no sé, tengo, quizás este es un prejuicio positivo, pero me parece que otras disciplinas no tienen que dar tanto cuenta del label, ¿no? Y digo label y no etiqueta, que ocupan dentro de una industria, porque la música está justamente todavía muy prendida de la teta de la industria. Extrañamente, porque la verdad es que la industria de la música en Argentina y en el sector ya no tiene el impacto que tuvo en los 80s y en los 90s. Pero hay una especie de fantasma de fuimos productores de música en la región, tenemos referentes grandes, ¿no? Y todavía, ¿viste? Y seguimos mamando, ¿viste? A aquellas bandas grandes, ¿viste? Viajás por otros países de la región y de pronto entras a un bar de noche y escuchás desde los Enanitos Verdes a los Abuelos de la Nada y sí, todos se conocen todas las canciones, y quizá acá son bandas que ya quedaron en la posteridad. El teatro, la literatura, la poesía, me parece que pueden realmente mutar como se les antoje sin tener que dar tantas explicaciones. Pero dentro de la música, extrañamente, es como que una no puede moverse tanto sin tener que justificar de alguna manera. A mí me gusta que mi misión sea hacer canciones, y a veces tengo que recurrir a cierto género o a cierto otro género para lograr esa función. Y también me gusta que me llamen para colaborar de géneros como que no son los familiares.
qué sé yo. Y recién, hace un ratito mencionabas algo que me parecía muy interesante, que en los 90 y demás había como muy segmentado, ¿no? Decías rock garage, skate rock, digo, cada uno de esos lugares, y también había, supongo, en esa tribu un fundamentalismo, ¿no? De Sí. que era... ¿Vos te propusiste también ir en contra de eso, de alguna manera? No, O sea, ¿lo nunca tuve pensaste como un ninguna camino o no? pretensión. ¿O se fue dando? No, fue un devenir fabuloso. Entonces yo iba como recogiendo las pistas en el camino feliz, ¿viste? Siguiendo, qué sé yo, haciendo lo que quería. O sea, hacía punk porque dentro de todo me movía en el ambiente del punk y me parecía increíble. Pero en ese momento, cuando me preguntaba si de alguna manera la crisis me afectó como a mi quehacer musical, digo, Claro. a mí me preocupaba mucho más, qué sé yo, no sé, cuestiones completamente urgentes para al día de hoy, bueno, por suerte ya conquistadas, pero digo, por ese entonces las G-Devils habían sacado del EP El aborto ilegal asesina mi libertad, ¿entendés? Me parecía como mucho más urgente preocuparme por una cuestión de derechos y de salud reproductiva que preocuparme por un gobierno que no había yo conocido una buena referencia, ¿entendés? Me parecía que era algo como, está averiado desde su concepción. En cambio es esto algo por lo que se puede pelear inmediatamente. Claro. Todas las veces que estuvo en crisis la educación pública, qué sé yo, miles de situaciones o los cierres de los espacios culturales, fueron como las represiones a las tomas, hubo como otras cosas que me parecían absolutamente urgentes. Me fui guiando por una cierta intuición, no por una forma. La forma no estaba dada antes. Entiendo quizá ahora la forma retrospectivamente, pero no sé cuál es la forma en la que va a devenir, no sé qué va a ser de mí. Y un poco este gran interrogante me entusiasma. Claro, es lo que te empuja también, ¿no? Sí. Y en cuanto a la lírica, ¿no? Que también creo que es gran parte de tu obra. Y en ese sentido, por ejemplo, en La Cosa Mostra, yo tengo anotado, ¿no? Que anoté algunas cositas. Aparece mucho la relación de pareja, el amor, el desamor. También hay una fuerte presencia de los cuerpos. Inclusive en algunos casos hasta hay sojuzgamiento y dominación. ¿Cómo surgen estas temáticas para tus letras? ¿Te lo propones o es parte de lo que vivís, sentís que tenés que contar? No, me parece que me gusta especialmente en La Cosa Mostra, tomé como toda una estética de lo trágico, leía muchísimo Marguerite Yourcenar, estaba muy impregnada de leer los clásicos, me gustaba también tratar temas universales, busco al día de hoy tratar temas universales, qué sé yo, como, bueno, tópicos inagotables por la humanidad con los que venimos, dale que dale que dale, por lo menos desde Homero. El amor, la muerte, qué sé yo. Hay tópicos como existe algo mayor, eh, cómo alcanzar el éxtasis, como un montón de preguntas este, sobre el sentido de la existencia, qué sé yo. Esas son las preguntas que siempre subyacen a lo que escribo y me parece que posiblemente en la estética de La Cosa Mostra estaba completamente teñido de una especie de gran necesidad de drama y después posiblemente fui tamizando todas esas mismas interrogantes a un tono más coloquial. Está esta frase, ¿no? De que la música es un lenguaje universal, que bueno, creo que tiene que ver, ¿no? Con la idea de que uno puede escuchar una canción en cualquier lugar del mundo y más o menos emocionarse y demás. Pero vos que trabajaste el lenguaje, puntualmente el lenguaje escrito, ¿no? ¿Creés que efectivamente son dos formas de comunicación comparables o encontrás diferencias sustantivas en cuanto al lenguaje, a transmitir una idea, un mensaje? No, son completamente distintas, o sea, funcionan ambas en comunicar, pero sencillamente hay como una especie de miedo a la literalidad, a decir las cosas con honestidad, que a veces nos volvemos muy escurridizos, escurridizas en eufemismos, en no dichos, en sobreentendidos,
Y para eso me parece que las canciones son muy buenas, ¿no? Para sugerir todo el mundo de decir sin decir. Pasa que decir sin decir también abre la puerta a mensajes oportunistas que se cuelan, que disparan inseguridades de quien oye, traumas, fobias y también toda la cobardía de la persona que no está animándose a dar el mensaje acabado. Para mí hay algo hermoso de ejercer la comunicación, que es la honestidad, de buscar la mejor palabra, buscar la mejor frase, tragar saliva, decirlo y esperar la reacción de la otra persona, que puede ser desde un gracias hasta una cachetada. No, me parece que eso es insuperable, pero bueno, me parece que es algo que toma trabajo, mucho trabajo, quitarle el humo al mensaje, quitarle todas las frustraciones, quitarle todas las pequeñas vendetas y simplemente lograr que el mensaje llegue. Es una ficción, nunca el mensaje sale puro y llega puro. Eso ya nos lo han dejado muy en claro tantos años de semiótica, pero me parece que se puede trabajar para mejorar la comunicación y no me parece que una canción pueda tener ese grado de efectividad. Por otro lado, es tan linda la vaporosidad de la comunicación que genera la música que está buenísimo. Y en tu proceso compositivo personal, ¿cómo se da esta dialéctica entre comunicación vía música, letras, para decir lo que querés decir? Y a veces utilizo frases muy punzantes que no se pueden desarmar, como pequeños, no sé, aforismos, dentro de una canción que viene, no sé, voy armando como, un poco como armar un sándwich, ¿no? Uno querés como que haya una mezcla de texturas, de sabores, de fresco con algo seco, no sé, lo que tiente a tu paladar. Quizá venir con una canción donde estás tratando un tema de una manera vaporosa, con frases sugerentes y de pronto, ¿viste? La estocada, y la persona no la ve venir. Y funciona muy bien eso, porque agarras a la persona completamente inerme. No es lo mismo arrancar una canción con esa frase. Después tenés que sostener un nivel de dramatismo y seriedad que vuelve la canción un poco agotadora. Entonces, como quien cocina un plato, busco cierto equilibrio. Y esto es interesante porque realizaste versiones musicales de letras y de temas de María Elena Walsh. Recién también lo mencionabas, contabas, digamos, que no tuviste una formación musical en tu casa, sino sí, por ejemplo, leer a María Elena Walsh. Ella justamente trabajaba esto entre la literatura, la música. Bueno, ¿cómo surge esa admiración hacia ella y bueno, y después la realización de los temas? Creo que, bueno, el día de hoy me sigue pareciendo una artista increíble, María Elena Walsh. Me parece que lo más admirable de ella es que cuando la escuchaba de nena, dos cosas que me parecieron siempre muy alucinantes. No sentía que me trataba como niña peyorativamente, que sí me pasaba con otros acontecimientos de música para niños, que suelen tratar al niño o al infante como un ser humano inacabado, ¿no? Como todo con diminutivos y con muchos soniditos y plim, plan, plum, ¿viste? Y esta tipa me daba una canción espectacular, con un bosque sonoro, con toda una estética tirando hacia el Charleston o hacia el hot jazz, con unas letras increíbles donde de pronto, por ejemplo, en Canción de Bañar la Luna, que es la canción que versioné, en vez de hablarme a mí de un astro, como si yo fuera un ser que no tengo la capacidad de entenderlo, al contrario, baja el astro a mi campo de expertise, pone a la luna a chapotear en un charquito, que no solo es una metáfora de reflejo, sino que además es un acto con el que yo me puedo identificar por completo, que qué le gusta más a una niña que ponerse las botas y chapotear en un charco. Hay como un resto y un permiso que te da a entender eso a esa edad, y con los años seguir escuchando y desmenuzando la canción y entendiendo cómo usó esa pentatónica para hacer una especie de carnavalito japonés.
y todo ese imaginario donde de pronto la luna está llena de caprichos y de voluntades y deseos como yo, con lo cual la luna baja a mi lugar, pero yo también puedo acceder al lugar de un astro que además es una divinidad para todas las culturas. Bueno, digo, ojo, eso es un manjar que podés saborear durante años. Entonces, tengo una gratitud tan grande por alguien que me abrió tanto la cabeza y las puertas de la percepción que no hay una word. En Polvo aparece, en cuanto a las letras, ¿no? Aparece una referencia constante a los animales, pero y también a la animalidad, ¿no? Esa cosa dual que tenemos los seres humanos. Al fin y al cabo somos mamíferos, ¿no? De alguna manera. Y está esa referencia, ¿no? Ese lugar. ¿Por qué y por qué ese interés? Porque me parece muy honesto empezar a desexcluirnos del club de los animales, ¿no? Hay un relato de la razón que ya me parece que está un poco como... que me parece que es más razonable a esta altura entendernos como seres dentro de un bioma mucho más complejo. Y me gusta tomar esa óptica y además pienso de esa manera, realmente. O sea, mi manera de ver el mundo es en esos términos. No te puedo decir que me mueva en un término de paridad, porque el ser humano es de alguna manera violentar nuestro consorcio con el resto de los animales y de las plantas y de los organismos con los que convivimos. Pero sí me parece fundamental entendernos dentro de un sistema muchísimo más grande, infinito. Entender que somos muy diminutos. Y ahí me animo a arriesgar que pienso ahora, ¿no? Escuchándote, que hay un paralelismo también con Walsh, ¿no? Ella también trabajó mucho eso, incluirnos, ¿no? En ese ecosistema, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. De hecho, me parece que los primeros mensajes de reflexión que nos llegan a los niños y a las niñas es a través de las fábulas, ¿no? Como que por lo general las moralejas las termina dando una experiencia animal y no una experiencia quizá o mediada por un animal, ya sea Caperucita, que es rescatada por un leñador que iba a ver a la abuelita, de alguna manera también es agredida por el lobo. O sea, según un análisis de los cuentos de hadas muy interesante que hizo Bruno Bettelheim, en la historia original ese agresor no era un lobo. La historia es más efectiva cuando vos pones a un lobo feroz, porque de alguna manera el peligro es inminente, pero tampoco es vecino. Y después otro tema muy interesante también, Paula, que tenés una relación interesante con el dibujo, ¿no? De hecho, tu libro de poemas versos está ilustrado por vos misma. Ahora hablamos del libro, ¿no? Pero primero eso, ¿cómo es el acercamiento al dibujo? Sí, si estuvo desde siempre, te acompañó, y en particular para ilustrar, ¿no? Un libro de poemas, ¿cómo lo ves? ¿Lo sentís parte de la obra, ¿no? Como incorporado ahí. Es lo primero que hice, dibujar. O sea, de venir artista, vivir de mi propia producción, no es algo que yo imaginé que iba a suceder de chica. Fue algo que fui conquistando de a poco, no es algo que añoraba y de pronto iba sorteando otras cosas. Es algo que de pronto me fui dando cuenta que estaba ocurriendo, entonces me animé a apostar más hacia ese lado. Me parece que las nuevas generaciones hoy por hoy, que ya tienen de alguna manera hasta como más diagramadas las carreras artísticas. De hecho, vos podés hoy por hoy estudiar una carrera universitaria vinculada al arte, cosa que cuando yo tenía 17, 18 años ingresé a la facultad no existía. Podía hacer el conservatorio, que es un terciario, y al poco tiempo se abrió en la UNCI la carrera de música experimental, pero no era específicamente lo que yo quería hacer. O artes combinadas, pero bueno, digo, tampoco es fácil de implementar ese título. Pero siempre tuve una necesidad de expandirme de la realidad inmediata y encontré que el dibujo era algo que estaba muy a mano. Siempre había un margen de una hoja durante la clase que me aburría, siempre tuve un lapicito a mano, entonces dibujar. Y ahí entendí que también había un entrenamiento del ojo y había una traducción permanente de la tridimensionalidad en mi mente y después posarla en una hoja en forma de bidimensionalidad. Cuando entendí eso, me di cuenta que podía dibujar sin dibujar, como mirando y analizando y tipo
comparando valores y formas y proporciones, y se me partió la cabeza, que había un sistema de traducción que funcionara de esa manera. Y al poco tiempo entendí que pasaba lo mismo con el lenguaje y el pensamiento. Y bueno, al poco tiempo llegó la música a mi vida y todo eso quedó como parte de un gran conocimiento. Y en mis ratos libres dibujo, me gusta mucho dejar la mente en blanco y mover la muñeca o proponerme tipo una obra. Y mientras escribí verso, dibujé varias viñetas y varios poemas que llevaban su ilustración, y ahí conformé ese poemario ilustrado. ¿Y qué te llevó a eso que era algo más orgánico, ¿no? El dibujo, como me contás, a decir, bueno, esto es parte de la obra artística que es verso, digamos. ¿Cuándo le diste ese nivel más allá del orgánico que lo hacías como por naturaleza o por percepción del momento? Porque es muy común que yo escriba un poema y dibuje algo al lado, y estoy acostumbrada a ver una cosa al lado de la otra. Y como todo fue hecho con ese criterio, con el libro, todo tiene un nivel de espontaneidad y de honestidad. O sea, la tapa, por ejemplo, del libro es una tela muy linda, como si fuera una tela medio infantil, que después de probar varias tapas, yo le sugerí al diseñador y a la editora si no queríamos probar con la trama, que tenía un cuaderno hecho a mano que me hizo un amigo, donde yo escribí muchos de los poemas del libro. Le dije, la verdad es que si pudiéramos trasladar la sensación que a mí me da tener este librito en las manos, tan lindo, mira, tiene este tamañito que me entra perfectamente en las manos, y la tenita tiene esta textura, y yo lo veo y me dan ganas de escribir. Y quizás si escaneamos la tela y la usamos para el libro y le ponemos un título que sea como una etiqueta, es como, vale, ¿viste? Como todo fue hecho como con esa intención de recrear un poco la experiencia de escribir, esa organicidad, básicamente. Claro. Mm. Y recién me gustó porque decías, yo hago canciones, ¿no? Cuando hablábamos de los géneros musicales y demás, decías, yo hago canciones. Escribir la letra de una canción, y hablando del libro de poemas verso, ¿qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? ¿Son cosas absolutamente distintas? ¿Encontrás vasos comunicantes? ¿Entre un poema y una canción, Sí. o entre un libro y un disco? Entre un... bueno, pues las dos. Yo también tengo preguntas. Sí, las dos podrían ser. No, yo me refería a una canción y un poema, pero me gusta esa diferenciación. Es que son dos experiencias distintas, el libro, disco, que poema, canción. Porque, pues nuevamente, escribir un poema, escribir una canción es buscar un equilibrio. Yo sé que al escribir una canción, el equilibrio va a tener un soporte, un vehículo textual, pero también va a tener toda una instancia melódica que va a ser quien lleve en su lomo al texto, y todo un contexto que va a ser armónico y rítmico. Entonces ahí hago un trabajo bastante artesanal, ¿no? De enhebrar una hebra de cada una de estas cuestiones y hacer el trenzado más bonito para que funcione para esa, o más efectivo, no sé si bonita es la meta siempre, es efectivo. Un poema busca autoabastecerse dentro de su propio léxico, dentro de su propio imaginario, dentro de su propia propuesta, y puede no tener música. Pero una canción crece, se agranda con el agregado de la música. Entonces, me parece que hay una diferencia completamente vital. Por otro lado, hay estrategias dentro de la música donde yo puedo generar ideas, nociones de subrayado, de eco, de cinismo, de cita. Depende cómo esté usando ciertas inflexiones musicales. Entonces, hay toda una especie de diseño gráfico que me otorga la parte musical. De hecho, para mí hacer una canción, muchas veces cuando pienso en una canción, pienso que estoy filmando una escena. Como si la cámara entra, sale, se haga un plano de corrido, si corto, si hay secuencias. Todo eso lo pienso en cómo hago viajar la letra, el texto, el guión, con la canción. Un texto es un texto. Se puede leer con tu voz en la cabeza, no está pensado para que lo leas. Este es el texto. Para mí tiene que funcionar con la voz que vos encuentres en tu cabeza. Este es el texto, lo leo así. Tiene que funcionar de esa manera, ¿no? O sea, funciona desnudo. La canción funciona con una coreografía.
Esa es personalmente, no teóricamente, personalmente mi noción de diferencia cuando yo escribo un poema que va a ser solamente un poema y un poema que después va a estar musicalizado. Muchas veces cuando escribo una canción no tengo primero el texto y después. Nuevamente voy enhebrando Claro. lo que puedo. Sacar un libro, sacar un disco, tengo poca experiencia en libro, pero bueno, fue increíble la experiencia del libro porque fue a contrapelo de lo que fue siempre sacar un disco, que era grabo el disco, pego un subsidio para poder pagarle a mis músicos, hago todo viendo cómo voy a hacer, ¿viste? Tratando de lograr lo mejor para siempre upgradear mi sonido, pero tampoco me quiero quedar en la lona. No. En cambio, el libro fue como, nos gusta lo que haces, queremos que escribas un libro. Toma, este es un adelanto editorial, ¿cuánto te va a tomar? Claro. ¿Viste? Y fue como... Pero fue una experiencia, la verdad que tuve mucha suerte. Entonces, ojalá me toque hacer un disco de esa manera en algún momento. Claro, pero y quedaste o sea, quedaste conforme con el proceso del libro, sí, me imagino que fue Sí, pero además, tipo, había un salto, equipo. ¿no? Sí, no, y además el equipo humano que me ayudó dentro de Planeta, la editora, Mercedes Guirales, hermosa. O sea, me dijo, no vamos a tocar tu texto, o sea, vos sos la que sabés que quiero. Yo como, no escribí un libro, no sé qué es lo que quiero, como, cualquier cosa te vemos, ¿viste? Pero una coma acá, ¿viste? Como esto no lleva al tilde, ¿viste? Unas pequeñas cositas, ¿viste? Como, pero el bruto que mandé, corrigieron más bien cosas, qué sé yo, desde el sentido ortográficas o a cosas de comas, puntuación más que nada, ¿viste? Como, ¿esto va con mayúscula o sin mayúscula? No, sin, ¿viste? Pequeñas cositas de estilo. Pero fue un equipo que me transmitió una seguridad y jugó conmigo cada propuesta que tiré y fue hermoso, fue hermoso. Te quiero hacer la última pregunta, va vinculada a algo. Me gustó mucho que dijeras que esto de que muchas veces te entrevistan sobre notas de género, que hables de las mujeres y demás, me pareció muy valioso. En esto de las charlas yo también aprendo. Pero te quiero preguntar puntualmente por cómo viviste vos estos últimos años, ¿no? Con la irrupción del feminismo, yo siempre lo digo, irrumpió en todos los ámbitos, ¿no? de la vida argentina, política, social, cultural. ¿Cómo lo viviste vos de manera musical? Además, teniendo en cuenta que, como mencionabas, muchas de las consignas del feminismo y de los reclamos los venías militando o estabas en contacto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo viviste esta efervescencia que se vivió particularmente con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero en general, ¿no? Con la movilización en las calles? Mira, para mí la música, desde que yo la transito, nunca estuvo separada del feminismo. Pasa que el feminismo es una especie de monstruo de 7 cabezas que puede ser digo, cualquier cosa. No es algo unánime, claro, ¿no? O sea, es algo que se va expandiendo y tomando forma y necesita expandirse y tomar forma y volverse cada vez más interseccional e inclusivo. Si no, es un monstruo que se come a sí mismo. Pero yo empiezo a hacer música escuchando también mucho de la movida Riot que dio a luz la tercera ola, prácticamente, o lubricó la crecida de la tercera ola. Entonces, para mí, hacer música eh, estuvo completamente ligado también a la noción de tener que reclamar un espacio que no estaba dado. No sé, no me pareció como una locura que después esto fuera tomando dimensión y pasando de ser algo específico, de lo cual comentábamos pocas personas, a ser algo que es una especie de espejo de lo necesario. O sea, es una necesidad poder desarrollarte sin tener que estar disculpándote por tu género o por tu identidad. ¿Y cómo lo viviste ese pasaje que vos lo acabas de describir a la percepción? Quizás No es un pasaje, es algo que ya está ocurriendo. No hubo un umbral. Estamos, atravesando. estamos. O sea, me parece que lo más importante que ocurrió dentro de la
irrupción del feminismo, si lo podemos llamar de esa manera, es la noción de que no somos, que estamos. Es correr esa especie de idea de una fatalidad del ser, como yo soy esto, a entender que somos en relación a un contexto, a un fenómeno social, a un fenómeno político, a un fenómeno económico, que nuestra identidad se va expandiendo y contrayendo, que podemos ser completamente, podemos estar completamente presos, presas de un paradigma sin saber que lo estamos, que quizá queremos algo y todavía no encontramos las palabras para... No sé, que estamos en una transición muy permanente que nos queda muchísimo por aprender y muchísimo por entender. Me parece que esa suerte de humildad es lo que viene a traer el feminismo. Desligaría la noción de feminismo de las mujeres y desligaría la noción de feminismo de una irrupción. Me parece que es algo que viene a romper un poco la noción del ser y a proponer más la noción del estar. Eso es todo lo que podría decir. Muchas gracias, Paula. Un placer.